Buenas tardes, mi nombre es Fabián Mix Osorio y les voy a hablar acerca del edificio John W. Alder como mi caso de estudio investigado para el curso de cátedra de la materia sostenible. Bueno, este proyecto se terminó de construir en el año 2017 y fue proyectado por los arquitectos Laird Winterpool Associates. Cuenta con un total de 8.129 metros cuadrados. Este edificio de diseño es parte de la Universidad de Massachusetts en Amherst y es el primer edificio académico de madera contra la mina de Estados Unidos y la instalación más grande entre compuestos de madera y hormigón en América del Norte. El proyecto busca ser un espacio dinámico de encuentro, de colaboración y experimentación, uniendo los departamentos de arquitectura paisajista y de planificación regional. Además, incorpora el programa de tecnología de construcción bajo un mismo techo. De esta forma, el edificio mismo se vuelve una herramienta de enseñanza para el diseño sostenible en el que convergen estas diferentes carreras de manera interdisciplinaria. Bueno, su materialidad podríamos decir que se basa principalmente en el uso del glulam y el CLT, los cuales son sistemas constructivos en madera de gran envergadura y son los que consolidan la estructura principal del edificio. Como se observa en la fotografía superior, es parte de la estructura visible a través de los paneles instalados del proyecto. Respecto a sus certificaciones del tipo LED Gold, se explicarán más detalle posteriormente. Finalmente tenemos los aspectos climáticos, donde existe una gran oscilación térmica durante el año con máximas de 28 grados Celsius y mínimas de menos 8 grados Celsius, donde la humedad alta del lugar condiciona que los veranos sean tanto calurosos y húmedos como los inviernos fríos y nevados. Bueno, esto nos da una idea de la elección del material madera frente a su uso como aislante y su buen comportamiento en zonas húmedas como un regulador ambiental de los espacios. Bueno, en esta imagen se muestra el contexto donde se ubica el proyecto y la edificación circundante al emplazamiento del mismo. En primera instancia tenemos en amarillo el edificio y parte de las relaciones que busca generar en el lugar. En celeste aparecen elementos que forman parte del campus universitario cercano al proyecto, mientras que en rojo se muestran edificaciones y un paseo de tipo patrimonial y de relevancia histórica. De esta forma, como se observa en el plano de ubicación, esto funciona como un nexo entre ambos, en el que gracias a la permeabilidad de las circulaciones lo hace funcionar como un umbral entre ambas condiciones. Como podemos ver en la imagen inferior de derecha, se muestra la relación entre el edificio y parte de un edificio de carácter histórico, donde vemos que la envolvente del caso de estudio busca de cierta forma tomar el lenguaje de la edificación, pero con una materialidad totalmente diferente y de carácter más contemporáneo. Bueno, en esta lámina se muestra la conceptualización del edificio, donde se resaltan las conexiones urbanas, los criterios medioambientales donde se integra la recolección de agua y lluvia, los criterios de sustentabilidad donde tenemos la elección de la madera y la buena orientación del edificio, el reconocimiento del paisaje donde se mantuvo parte de la vegetación y se plantó tradicional de tipo autóctono, y por último se reconoce la distribución programática según la trayectoria solar y la ventilación para el edificio. En la primera imagen tenemos la planta del primer nivel, donde se reconoce un vacío central como un espacio común de tránsito que ordena el edificio y, como veíamos anteriormente en la escala urbana, es la conexión principal entre el campus y la calle de carácter histórico. A la derecha de esta imagen se ve el concepto base de la morfología del edificio y las diferentes decisiones proyectales que fueron mencionadas anteriormente. Por último, las dos imágenes inferiores son imágenes proyectuales del edificio en el que se resalta la relación con la escala humana y su acto, además de su relación con el contexto patrimonial y paisaje. En esta lámina se muestra la planimetría del edificio intervenida respecto a la incidencia solar y la ventilación. En primera instancia se reconoce que en la fachada sur, entendiendo de que el proyecto se emplaza en el hemisferio norte, es el lugar de mayor incidencia solar. Por tanto, esta fachada está protegida por la envolvente y es mucho menos translúcida que su contraparte. Además, en esta área de mayor radiación solar, todos los niveles se ubican los programas de menor uso del edificio, dejando oficinas, sala de conferencias, de seminarios, laboratorios, taller de madera, entre otros. Por otro lado, respecto a la ventilación, se puede apreciar que está dado por el vacío presente en todos los niveles de edificio, debido a que la corriente de viento que se genera por la apertura transversal del edificio renueva constantemente el aire en todos los espacios. A continuación, respecto a la calidad espacial del edificio, se reconocen cuatro aspectos fundamentales: la calidad lumínica, dada principalmente por el vacío central, la amplitud de los espacios que se debe a la estructura y al uso de la doble altura, la flexibilidad programática, principalmente del espacio central, y por último la estructura visible como un aspecto configurador de los diferentes espacios. En la imagen central se muestra una sección en la que se identifica parte de los recintos del edificio, donde en la mayor parte de esta imagen se observa la presencia de la estructura y una calidad lumínica cálida.
Las pirámides acristaladas presentes en la cubierta habitable del vacío central permiten la iluminación del primer nivel de la planta y con ello de todos los espacios circundantes. Como habíamos mencionado anteriormente, la distribución del edificio responde a un espacio central que organiza el edificio. Esto sucede en todos los niveles del edificio, como se observa en los diagramas de programa y de envolvente. El primer nivel se compone de un basamento de hormigón con muros cortina. Posteriormente se observa la estructura con sistemas constructivos de madera de ingeniería con un envolvente de aluminio de anodizado de cobre. Por último se distingue un sistema de hacer chasis per truss y que se puede observar en más detalle en las imágenes laterales. Uno de los aspectos más destacables es la versatilidad que tiene este vacío respecto a su uso programático. Como vemos en las mismas imágenes de la derecha, en su último nivel funciona como una cubierta habitable que tiene un uso de sala al aire libre, mientras que en el primer nivel toma una doble altura que alberga un uso flexible según las necesidades requeridas, como un espacio expositivo, de conferencias o de ceremonia. De cierta forma, esta flexibilidad que ofrece al espacio tiene una connotación sustentable, puesto que no se requieren de nuevos recintos que respondan a una diversidad programática, sino que este mismo es el que puede cumplir esta diversidad de funciones. Bueno, dentro de los aspectos de certificación, como había sido mencionado anteriormente, el proyecto cuenta con una certificación LEED Gold. LEED es un sistema de certificación de edificios sostenibles desarrollado por el Consejo de Construcción Verde de Estados Unidos, US Green Building Council, y se compone de un conjunto de normas sobre la utilización de estrategias encaminadas a la sostenibilidad y se basa en un sistema de puntuaciones en el cual las edificaciones obtienen puntos LED por satisfacer ciertos criterios específicos de construcción sostenible, donde el número de puntos obtenidos va a determinar el tipo de certificación LEED obtenida por el edificio, siendo estos de menor a mayor el LEED Certificate, el LEED Silver, LEED Gold y LEED Platinum. Bueno, algunos de los sistemas pasivos y activos utilizados por el edificio que le permitieron alcanzar esta certificación fueron el uso de la luz natural y el control de la radiación solar que reducen la demanda energética del edificio, uso de suelo radiante y techo radiante, sistema de viga fría para calentar o enfriar el edificio, sensores que permiten controlar el uso de la energía y mantener apagados los recintos sin uso, y separación de sistemas HVAC para el manejo independiente de los recintos. Dentro de la aplicación LEED del edificio observamos que sus principales deficiencias se encuentran en el apartado de recursos y materiales, puesto que el proyecto no hace uso de materiales reciclados o de desecho y debido a que la madera es de procedencia local, lo que de cierta forma redujo la certificación del edificio y le permitió alcanzar los 77 puntos, faltándole solo 3 para alcanzar la certificación de LEED Platinum. Bueno, en esta imagen se puede extraer parte del proceso de montaje del edificio, donde se valora la elección de la madera como un sistema prefabricado que permite un montaje rápido y seco del edificio, lo que redujo en gran medida los tiempos de construcción del proyecto. Bueno, en la imagen inferior se observa parte de la relación entre sus elementos referidos a los temas constructivos, particularmente las uniones de acero, las vigas y pilares de madera laminada y las losas de salete. Bueno, pasando al ciclo de materiales, podemos valorar el aporte del salete y el glulam por la reducción de las emisiones de carbono que conlleva el uso de la madera, puesto que durante el proceso de crecimiento esta absorbe el CO2 presente en la atmósfera y lo mantiene dentro de sí durante todo el ciclo de vida del edificio hasta que eventualmente sean reciclados sus materiales. Bueno, dentro de los cálculos de ACB del edificio se midió el volumen de madera utilizado en todo el proyecto, lo que dio como resultado un total de 2.052 metros cúbicos, cantidad que es satisfecha por los bosques estadounidenses y canadienses en tan solo 6 minutos. Esto equivale a la absorción de 1.829 toneladas métricas de CO2, lo que además evita 706 toneladas métricas de CO2 como emisiones de gas invernadero. Esto se traduce en un beneficio potencial de 2.532 toneladas métricas de CO2. Bueno, esto equivale a dejar fuera 535 autos por un año o a la energía necesaria para satisfacer 267 viviendas por un año. Bueno, en primera instancia el proyecto buscaba construirse con el uso de acero como material estructural, pero finalmente, pensando en el destino y por un compromiso medioambiental, se decidió utilizar la madera. Por esto la ACB, en el caso de este edificio, realiza una comparación de la construcción del edificio con el uso del acero frente a la construcción con el uso de la madera. Esto se realiza mediante el software de GoodWorks, el cual posee una base de datos respecto a diferentes tipos de madera y con esto poder cuantificarlos en una tabla para posteriormente ser comparados con la simulación del edificio en acero. Esta tabla concluye con que el diseño con el uso de madera superó el de acero en 5 de las 6 categorías de impacto ambiental. En ese sentido, se notan los beneficios del uso de la madera como un material de menor impacto medioambiental y lo acertada de la decisión en cuanto al cambio de materialidad del edificio.
Bueno, como conclusión de los aspectos más destacables resueltos por el proyecto son los estándares de sustentabilidad que buscaba el edificio desde el inicio de su diseño, como priorizar el uso de la madera y otros materiales de mayores emisiones, los sistemas pasivos activos utilizados, las decisiones proyectuales que responden a un menor consumo del edificio y también considerar su entorno en cuanto a lo patrimonial y la vegetación. Resulta interesante además el cómo los sistemas integrados en el edificio están dispuestos de tal forma que no parecen ajenos al diseño del proyecto y más bien le van dando la morfología como la pendiente para la recolección de las aguas lluvia de la cubierta. Los vanos cristalados en la fachada con menor ganancia de radiación solar y más resguardados donde hay una mayor exposición. En general, el proyecto tiene un muy buen desempeño ambiental, como fue evidenciado por la certificación LEED obtenida. Las tomas de decisiones fueron acertadas tanto en la funcionalidad del edificio como las de tipo proyectual y se evidencia cierta sensibilidad con el contexto circundante, funcionando tanto como un nexo funcional como en diseño respecto a lo patrimonial histórico y lo contemporáneo del campus. Por esto creo que el proyecto es de mucho valor tanto desde una perspectiva medioambiental como de un buen diseño arquitectónico. Muchas gracias por su atención.